Bueno, entonces empecemos como con el tema de hoy. Ya saben que la idea es hacer una pequeña presentación. Pues esto está traduciendo, ¿sí ven? Entonces yo voy a quitar eso. A ver, stop transcription. Eso. Entonces la idea es hacer como la primera sesión del curso de introducción a la problemática y estudio del ambiente, ¿cierto? Que es uno de los cursos, pues el curso introductorio a los programas ambientales de la UNAD. Y bueno, esta es una presentación que fue diseñada por el ingeniero Lersen Andrés Flores, quien fue como el director del curso. Listo. Yo en este momento solamente los voy a acompañar, es en este desarrollo de los B-Learning. Este curso tiene dos eventos, uno que desarrollamos el día de hoy y otro que se va a desarrollar en diciembre, en la primera semana de diciembre. Creo que es el 6 de diciembre, pero pues yo le voy a mandar un correíto con una semana de anticipación para que se puedan programar y no tengamos pues como inconvenientes con eso. Entonces, el correo y el acceso pues del director del curso, que digamos que es la persona más importante en el contenido de esta materia, es la que aparece ahí en la diapositiva. Entonces su correo es lersen.flores@unad.edu.co. La cuenta de Skype es lersen.flores y tiene un horario de atención en Skype entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana, los días martes y miércoles. Listo. El día de hoy vamos a hacer como diferentes actividades. Entonces, lo primero es que vamos a hacer como una pequeña introducción donde yo les voy a presentar unos conceptos que son muy importantes para los que trabajamos en el área ambiental y que digamos que es incluso como la estructura en la que se desarrollan las ciencias ambientales, que son el concepto de aspectos ambientales y de impactos ambientales. Después de eso hacemos como una pequeña charla que aquí aparece como si fuera un quiz, donde entonces ustedes me dicen qué tipo de aspectos e impactos pueden identificar ustedes, por ejemplo, en su hogar o en su sitio de trabajo. ¿Listo? Ya después vamos a hacer como un recorrido virtual. Yo les voy a dar como unas coordenadas para que ustedes entren, por ejemplo, por Google Earth y ahí identifiquen aspectos o problemáticas ambientales que se presentan en dicho lugar. Ya después vamos a hacer una socialización de esos hallazgos que ustedes hayan tenido en ese recorrido. Eso va a tener pues una socialización. Vamos a diligenciar unas tablitas que aparecen en la diapositivas, como lo vamos a ver pues más adelante. Y por último vamos a hacer unos ejercicios con una metodología que se denomina huella ecológica. Esta es una metodología que nos sirve para estimar cuál es el impacto que nosotros generamos con nuestro modo de vida. ¿Listo? Como ustedes saben, pues en la actualidad hay una problemática muy grave con todo lo de cambio climático. Y es que nosotros estamos en la sociedad emitiendo una cantidad de contaminantes a la atmósfera que el planeta no es capaz de recapturar. Ustedes saben que los árboles, ¿cierto? Los océanos, las algas, ellos por medio del proceso de fotosíntesis son capaces de capturar parte pues, del CO2 que está en la atmósfera. Sin embargo, la cantidad que nosotros estamos arrojando es tan alta que hay un desbalance. Entonces, año tras año se ha venido acumulando más dióxido de carbono en la atmósfera, ¿cierto? Eso quiere decir que hemos superado los límites ecológicos del planeta en el caso de las emisiones atmosféricas. Esos límites del planeta uno los puede determinar no solamente para el caso de emisiones, sino también, por ejemplo, para el tema de consumo de recursos naturales, ¿cierto? El consumo de energía eléctrica, el consumo de recursos, por ejemplo, para la alimentación, para la vivienda, para todas las cosas que están relacionados pues con nuestro estilo de vida. Y por lo tanto existen unas herramientas informáticas que se denominan huella ecológica que nos mide esos límites que estamos superando o no respecto a la capacidad del planeta. Entonces, el propósito de este encuentro es realizar una observación directa o indirecta de problemáticas ambientales que estén presentes en el ámbito local, analizando sus consecuencias en relación a la salud de las personas y el entorno. Y para eso, pues vamos a hacer unos usos de herramientas, pues, informáticas. ¿Listo? Obviamente esto que vamos a ver el día de hoy es simplemente introductorio.
Ya cuando ustedes vayan más adelante en el estudio de la tecnología, van a ver que en cada materia se van a ir especializando cada vez más y más y más. Entonces, por ejemplo, hoy simplemente vamos a hablar sobre aspectos como emisiones, bien sea al aire o al agua. Pero cuando ya vean los cursos relacionados con esas temáticas, van a ver, por ejemplo, los tipos de tecnologías que existen para el control de la contaminación atmosférica o para la contaminación hídrica, ¿cierto? Todo este tipo de estrategias que hemos utilizado para bien sea prevenir o mitigar los impactos negativos que generamos en el ambiente. Sin embargo, digamos que como les quería presentar, en ingeniería y en tecnología ambiental, en general en las ciencias ambientales, nosotros siempre evaluamos las actividades de los hombres en estos dos conceptos. Uno de ellos es el concepto de aspecto ambiental, mientras que el otro es lo que denominamos como el impacto ambiental. ¿Qué es un aspecto ambiental? Es esa actividad que tiene la capacidad de interactuar con el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros consumimos agua, nosotros estamos haciendo una interacción con el ambiente, ¿cierto? Estamos extrayendo, por ejemplo, un recurso natural que lo estamos consumiendo, bien sea, por ejemplo, para la preparación de alimentos o para procesos industriales, ¿cierto? O para, por ejemplo, verter las aguas residuales ahí de un proceso. Pero también existe otra cosa que tenemos que diferenciar, que son los impactos ambientales. Entonces, un impacto ambiental es, por ejemplo, el cambio climático, ¿cierto? Que ya son es decir, la palabra clave que diferencia aspecto e impacto es que el aspecto se relaciona con las interacciones que tenemos con el ambiente, mientras que el impacto son los cambios que producimos en dicho ambiente. Entonces, miren, para que quede más claro, vamos a mirar esto que están en las fotografías de la diapositiva. En la parte izquierda tenemos lo que podemos denominar como un vertimiento de aguas residuales, ¿cierto? Esa es una tubería que nos está trayendo el agua residual, bien sea, por ejemplo, de un barrio, de una ciudad, o por ejemplo, el vertimiento de una empresa, ¿cierto? Manufacturera, o sea, que pueda estar elaborando, qué sé yo, prendas o que pueda elaborar vehículos o cualquier tipo de proceso productivo o también aguas residuales, por ejemplo, de un sector industrial o de un sector comercial, ¿cierto? Por ejemplo, un centro comercial. O sea, cualquier actividad que nosotros tengamos bien sea productivo, cualquier actividad, de acuerdo con las leyes de la física y de la química, sabemos que se van a generar unas ineficiencias. Y dentro de las ciencias ambientales sabemos que esas ineficiencias generalmente se convierten en aspectos ambientales. ¿Listo? Como en este caso, pues, el vertimiento de agua residual. Entonces, esta primera imagen de la izquierda es lo que nosotros podemos denominar como un aspecto ambiental, porque está interactuando con el medio ambiente, que en este caso sería, por ejemplo, un río, o puede ser un lago, el mar, ¿cierto? Mientras que el impacto ambiental es lo que genera ese vertimiento en el sistema natural. Entonces, por ejemplo, si yo hago una descarga de contaminantes en un río, yo sé que eso va a generar unos patrones de contaminación que me van, por ejemplo, a destruir la vida acuática, ¿cierto? Porque puede ser que ese vertimiento tenga unos niveles de ecotoxicidad muy altos que hacen que, por ejemplo, el oxígeno disuelto de un río se caiga y por lo tanto los peces se asfixien debajo del agua, ¿cierto? O puede ser que ese vertimiento tenga, por ejemplo, sustancias químicas que sean tóxicas para la vida acuática y por lo tanto, pues se genere la muerte de los peces. Entonces, ¿cuál es el aspecto ambiental? El vertimiento de aguas residuales. ¿Y cuál es el impacto ambiental? La destrucción de la vida acuática, en este caso, como lo vemos ahí, ¿listo? Que hizo un cambio en el ambiente. Otro ejemplo que podemos hacer sobre aspectos e impactos que quizás sea más fácil de entender es en el tema de emisiones atmosféricas, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nos movemos en un vehículo o cuando utilizamos energía eléctrica, nosotros ahí estamos generando unos gases que están llegando a la atmósfera y por lo tanto ese sería como un aspecto ambiental, ¿cierto? Que sería la emisión de gases a la atmósfera, bien sean CO2 o metano o diferentes tipos de gases
que puedan ser arrojados pues a la atmósfera. Pero ¿cuál sería el impacto ambiental asociado a esa emisión atmosférica? Pues sería, por ejemplo, el cambio climático, ¿cierto? Miren que incluso la palabra es como clave ahí. Yo estoy diciendo cambio climático. ¿Por qué? Porque ese es el impacto ambiental. El impacto ambiental siempre es el cambio que se genera a partir de un aspecto ambiental, ¿cierto? Generalmente nosotros estamos más interesados, es como en estudiar los impactos ambientales negativos, pero también puede darse el caso de que hagamos que se produzcan impactos ambientales positivos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un vertimiento de aguas que tenga, por ejemplo, una baja temperatura, esa baja temperatura hace que los ríos tengan mayor cantidad de oxígeno disponible y por lo tanto tiene un impacto positivo sobre la calidad del agua. Listo, pero eso es algo muy escaso. Nosotros, ese tipo de impactos ambientales positivos, digamos que son menos comunes que los que son negativos. Por ejemplo, otro impacto ambiental positivo puede ser el uso de un vertedero como el que está sucediendo en el Hidroituango. Sabemos que el proyecto de Hidroituango ha tenido muchos impactos negativos, ¿cierto? Que salen en las noticias desde el punto de vista no solamente ambiental, sino también social y demás. Pero también somos conscientes de que pueden haber unos impactos ambientales positivos. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de control de los ríos, entonces yo podría controlar cómo son los niveles de inundaciones, digamos que súbitas o inesperadas que puede tener en un río. O también, si tengo un vertedero como el que está en este momento en operación, esa caída de agua hace que el río se oxigene y eso permite un desarrollo de la vida aguas abajo, ¿cierto? Obviamente hay un impacto ambiental negativo, porque si yo tengo ese muro, pues también van a haber una retención de los peces y por lo tanto se afecta la vida acuática aguas abajo del vertedero. Entonces lo que quiero mostrarles es que un proyecto o una actividad o una obra puede tener tanto impactos positivos como impactos negativos y pueden ser muchísimos. O sea, no podemos asociar una obra simplemente con un solo impacto, sino que pueden haber un montón de impactos positivos o negativos asociados a un proceso. Entonces ya saben, aspectos ambientales son las interacciones que tenemos con el medio ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, consumo de papel, por ejemplo, consumo de energía eléctrica, por ejemplo, vertimiento de aguas residuales, vertimiento de emisiones gaseosas, ¿cierto? Miren que todos son como acciones que nosotros realizamos con relación al medio ambiente. Mientras que el impacto es lo que produce esa acción sobre los niveles naturales del ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo talo un bosque, ahí voy a tener tanto aspectos como impactos ambientales, ¿cierto? El aspecto ambiental, ¿cuál sería? Sería precisamente la tala del bosque. ¿Cuál sería el impacto ambiental? Pues la reducción de ese recurso forestal que tengo ahí, ¿cierto? Y otro impacto podría ser, por ejemplo, la destrucción del hábitat de especies animales o de flora y fauna que puedan vivir en ese ecosistema. ¿Listo? Entonces, sí está más claro el concepto de aspecto y de impacto. Sí, señor. Perfecto. Ah, entró una persona nueva. Gustavo, buenas tardes o noches. Gustavo, ¿me escucha? Bueno, parece que no me escucha. Entonces, bueno, antes de que se me olvide, quiero compartirles en el chat eh, ¿dónde está formulario de asistencia? Este formulario de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Listo. Es que yo soy como medio olvidadizo. Entonces, para que no se nos pase eso. Listo. Entonces ya Profe, saben. Hola. ay, qué pena te interrumpo de nuevo. Para diligenciar el link de asistencia, él me pide como yo ya estaba en otros Learning, como el SEAD al que asistí, el Sí. centro. Entonces ahí que pongo, porque yo me inscribí en el de Dos Quebradas que me aparecía. Ah, póngales. Déjame, yo entro y lo revisamos al mismo tiempo
para ver formulario de asistencia. Aquí. Gracias. Ok. Entonces, bueno, el correo de ustedes, el código del estudiante, nombre y apellido, periodo el que está matriculado sería el 1605. En el que está, zona en la cual está matriculada, ponen zona occidente, listo. Porque este B-Learning que estamos realizando es el de la zona occidente. Por eso es que solamente habemos 4 personas convocadas para el día de hoy. El curso de introducción puede tener cientos de estudiantes, pero de la zona occidente en este periodo solamente estamos estos 4. Entonces le ponen ahí zona occidente, ¿ok? Sí, señor. Perfecto. Profe, incluso los que estamos, por ejemplo, yo que estoy en zona centro Bogotá, ¿puedo poner zona centro Bogotá? Póngale occidente mejor, porque el caso, usted está radicada en Anorí, ¿cierto? Sí, Entonces, probablemente usted va a tener que cambiar la zona y como esta programación es una invitación para zona occidente, entonces póngale ese mejor, ¿listo? ok. Ok. Bueno, entonces, la primera, pues en este momento quisiera como preguntarles a ustedes, por ejemplo, qué tipos de aspectos y de impactos ambientales evidencian bien sea en su trabajo o en la vida, pues en el hogar. Entonces, por ejemplo, Lady, Profe, el vertimiento de las aguas residuales. ¿eso es un aspecto o es un Esto impacto? es un aspecto. Eso. Que hago uso de un recurso y estoy impactando el medio ambiente en su medio natural. ¿Y cuál es el impacto asociado al vertimiento de aguas residuales? El impacto, Como este, ¿cierto? Como por ejemplo la destrucción de la vida acuática, sí, ¿cierto? la destrucción de la vida acuática y también impacto en las plantas. Sí, también, porque puede haber partículas o materiales disueltos en esos vertimientos que agoten, por ejemplo, la calidad de los suelos para los cultivos, ¿cierto? Entonces, eso también sería un impacto ambiental negativo, ¿cierto? Entonces, sí, muy bien. Por ejemplo, Daniela, ¿qué tipo de aspecto de impacto ambiental ha visto, por ejemplo, en su trabajo? Acá hay varios, la verdad. Tenemos temas de residuos, no, bien me saquemos de ese tema. Tenemos más que todo minería. Minería. Entonces, en la minería, pues está la minería y las urbanizaciones hoy en día están quitando mucho lo que eran las montañas, porque Anori tiene una característica y es que es pura montaña. Aquí lo único plano es el parque. Entonces están quitando muchas montañas y están aplanando para construir. Lo mismo pasa con la minería, se está metiendo mucho a las montañas para buscar oro. Entonces se está perdiendo mucha cobertura vegetal, está dañando pues como el ecosistema y también está afectando lo que es el río porque ya se están metiendo a los lados del río, se están metiendo a las vías. Y eso está generando también otros impactos, no solamente en el medio ambiente, sino como en la vida de las personas, porque al desbordarse causa muchas inundaciones en las partes de abajo. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el aspecto? Escojamos uno Las de ellos, sería como trabajo de maquinaria, no, ¿cómo sería? pero en qué son? Escojamos, por ejemplo, en el tema de minería, lo que decía usted, o sea, cuando ellos van a empezar la actividad de minería, digamos que encontraron una veta, ¿qué es lo que hacen Ujú. primero? Meter la máquina, remover la tierra. Eso, entonces un movimiento de tierra, ¿cierto? Hacen movimientos de Movimiento tierra de y tierra. para hacer esos movimientos de tierra tienen que, por ejemplo, que talar pues sí, talar los bosques o deforestar lo que está en esa zona para poder extraer esos minerales, ¿cierto? Entonces, esa actividad de movimiento de tierra, esa actividad de deforestación son aspectos ambientales. ¿Y cuál sería el impacto ambiental? La pérdida de vegetación, la pérdida de fauna, porque también los animales se tienen que ir prácticamente. Exactamente.
Sí, exactamente. Entonces, muy bien. Una cosa es la actividad que hace el hombre, ¿cierto? Y el impacto es lo que genera esa actividad. Entonces, hay que tener eso bien definido y separado. Normalmente las personas pues que no han estudiado el tema ambiental, ellos tienden a mezclar las dos y cuando se habla, se mezclan las dos palabras, los dos conceptos. Pero como ustedes ya van a ser profesionales del área ambiental, tienen que tener esa claridad porque más adelante ustedes van a aprender a hacer algo que se llama los estudios de impacto ambiental para el proceso de licenciamiento ambiental y ahí existen unas matrices que ustedes tienen que diligenciar dejando muy claros cuáles son los aspectos y cuáles son los impactos ambientales. Gustavo, te escucho. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo pertenezco a la Escuela de Saneamiento Ambiental. Perfecto. Una de las problemáticas que se presenta, por ejemplo, en mi región, yo vivo en Don Matías. Don Matías. Sí, y entonces tenemos, digamos que tenemos dos. La que se presenta mucho en Medellín, en el área metropolitana, que es las basuras que están por ahí regadas porque la gente no tiene conciencia de sacarlas en el momento preciso. Y los recicladores rompen todas las bolsas y todo, entonces queda todo regado y los animales también se encargan de regar. Y la otra es la contaminación del agua que se consume, o sea, la contaminación en las vertientes. Ok, pero entonces tenemos que diferenciar bien los dos conceptos. Entonces, digamos, por ejemplo, en el tema de residuos sólidos. Entonces, nos está diciendo que hay una problemática muy fuerte en Don Matías, igual que en Medellín, igual que donde hay conglomerados de personas muy, pues, más grandes, que es que la generación de residuos es muy alta, ¿cierto? Y si yo no tengo un buen manejo del residuo, se me generan unos impactos ambientales muy significativos. Entonces, él nos asoció dos ahí. Uno fue la generación de residuos por actividades domésticas, ¿cierto? Ese sería el aspecto ambiental. Y No, el pues entonces, impacto, mire. Sí, continúe, profe, continúe. bueno, y el impacto ambiental que él nos está diciendo es la contaminación del recurso hídrico asociado, por ejemplo, a esos residuos. Ustedes saben que si uno deja los residuos sólidos, digamos, sin una adecuada protección, ahí se van a generar unas aguas y esas aguas Sí. pueden contaminar los suelos, pueden contaminar los acuíferos, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice contaminación, ahí estamos haciendo referencia a que cambiamos los niveles naturales que tenía, por ejemplo, un río o que tenía el suelo. Entonces ahí hubo un cambio en el medio ambiente. Sí, Gustavo, ¿iba a complementar algo? Sí, no, pues entonces más bien separémoslos, porque el uno se da más que todo en la zona urbana, lo que es el reguero de basura, pues la contaminación porque en las calles y todo. Entonces dejémoslo a un lado para que no se mezclen las dos. Y la otra es la contaminación del agua que se consume, el agua potable. Sí, ok. Entonces, Pero entonces, mira, entonces tienes que tener mucho cuidado ahí, Gustavo, porque estás mezclando los dos. O sea, hay entonces no, una... escojamos uno, quedémonos con la Listo. contaminación del agua que se consume. Ok, entonces ese es el impacto. Listo, estamos contaminando las quebradas que van a ser usadas para consumo de agua potable. ¿Y cuál es la Sí. actividad que genera esa contaminación? Acá en esta región hay tres grupos de fuentes de economía, que es la confección, la ganadería, o sea, la lechería y la porcicultura. Es de mucho movimiento, sobre todo la porcicultura. Entonces, lo que es la ganadería y la porcicultura es la que está contaminando las aguas bastantico. Ah, ok. Entonces, miren, entonces, el aspecto ambiental sería el vertimiento de aguas residuales por ganadería y porcicultura. El impacto ambiental Sí. sería la contaminación del cuerpo hídrico. Esto que en este caso sería utilizado para consumo de agua potable. Entonces, tenemos que identificar esos dos lados de la moneda, digamos, ¿listo? Entonces, muy bien, bueno. Entonces, digamos que esos son dos conceptos claves que ustedes tienen que empezar a dominar para identificar las problemáticas y el estudio del medio ambiente. Listo, como yo les digo, eso digamos que es como la columna vertebral de los estudios de impacto ambiental y como lo van a ver más adelante durante la carrera, por ejemplo, el estudio la implementación de sistemas de gestión ambiental.
No sé si ustedes conocen que existe algo que se llama las normas ISO. Sí, Eso. ¿Y qué son las normas ISO? es por ejemplo que la norma que cuánta distancia debe estar separada de un potrero, o sea, donde se hace pasto, a qué distancia debe haber unas barreras vivas o cercas. Ese es el plan de ordenamiento de un territorio. ¿Listo? Y es Sí, que siempre tienen que haber unos retiros, ¿cierto? sí, Pero cuando sí, uno habla de las normas ISO, son unas normas internacionales, que en el caso de nosotros en el área ambiental existe la norma ISO 14000. Eso que es sí, donde se estipula cómo se tiene que desarrollar un sistema de gestión ambiental dentro de una empresa. ¿Listo? O sea, cada sí. empresa, por ejemplo, estas empresas de textiles que usted me menciona ahí en Don Matías, ellos deberían tener unas personas encargadas de la gestión ambiental de la empresa, ¿cierto? Que tengan, por ejemplo, la comunicación con la corporación ambiental, ¿cierto? La autoridad ambiental, que esté pendiente, por ejemplo, del vertimiento de aguas residuales, del tema de emisiones atmosféricas y todos esos aspectos e impactos ambientales que genera una organización. Entonces, por ejemplo, Claro. si ustedes se meten en las normas ISO, van a encontrar esas definiciones de aspecto e impacto, porque digamos que son la clave para poder hacer el estudio del ambiente. Claro. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, que nos propone acá, es que tenemos que diligenciar una tablita. Listo, tenemos que hacer diligenciar esta tablita que aparece en esta diapositiva. Aquí tenemos que diligenciar pues, el nombre de cada uno de ustedes. Tienen que identificar una situación problemática, por ejemplo, en su región. Y esa situación problemática, tomar, por ejemplo, un pantallazo, ¿listo? Una fotografía y ponerla en la tabla de explicar cuál es la fuente de generación de ese problema. Entonces, si es, por ejemplo, el tema de vertimiento de aguas residuales, entonces decir, bueno, esta es la problemática que estoy analizando aquí, sería el vertimiento de la empresa tal que está localizada en tal parte, ¿listo? Y cuáles serían los contaminantes que generan la problemática ahí. Entonces, digamos que si es un vertimiento de agua residual, entonces sería, por ejemplo, la materia orgánica o las grasas, las bacterias, ¿cierto? El tipo de contaminante que está presente en esa descarga. Y cuáles son los efectos que tiene dicha contaminación. ¿Listo? Para eso, ustedes van a poder editarlo, lo vamos a poder hacer todos al mismo tiempo. En este enlace que les voy a compartir ahí en el chat. ¿Ya diligenciaron la asistencia? Ok. Entonces, miren, entonces por favor entren a ese link que les acabé de compartir ahí en el chat para que entremos todos al mismo tiempo y empecemos a hacer la actividad ahí directamente. Listo. Profe, qué pena, yo tengo una duda. A mí no me aparece nada en el chat. Pues no me aparece oscuro. No me aparece el link de la asistencia. ¿No te Profe, parece? yo me he salido varias veces porque no me aparece el chat. Ah, Profe, de miren, pronto sí nos compartió el link. Qué pena. sí, Profe, yo sí. estoy en la misma. No me da, Eh, yo estoy en la misma, no me deja escribir nada. Compañero Gustavo, ¿cómo está? Hola, mujer, muy bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Qué pena interrumpirle al profe. Es que nosotros somos compañeros de la cátedra. Yo te he escrito por foros y mensajes internos del correo y nada que te puedo ubicar. Ahorita en el chat te voy a dejar mi número de WhatsApp para que me escriba y estemos en contacto, que más adelante tenemos que hacer actividades colaborativas. Claro, bueno, hay disculpas, yo la estuve llamando y tampoco o sea, me respondía, decía que el número, o sea, no me daba, yo la estuve llamando porque me di cuenta del mensaje tuyo ya tarde, pero te llamé la semana pasada y no me salía la llamada. Ahorita te lo escribo y me lo pones también en el chat. Muchas gracias. Disculpa, Bueno, Ok, profe, la interrupción. tranquilo. Entonces, miren, aquí en la parte de arriba aparece chat. ¿Ya le dieron clic ahí? sí, pero a mí no me deja escribir. Si le dan clic ahí, les va a salir esta ventanita al lado.
Háganle clic otra vez a ver si de pronto es que se les lo tienen escondido. A mí no me quiere salir. Como te digo, yo me salió como varias veces. ¿Sabes qué es lo que pasó? Estáis que al lado de gente y me aparecen reacciones y en más no me aparece tampoco. Ve, tan raro. Entonces se los voy a mandar en este momento por el correo. Listo. Por el que les hice la invitación. Sí, Para que, porfa. para que porfa Sí, por revisen favor, ahí. profe. Les voy a mandar los dos. La lista de asistencia y este link para que diligenciemos esa información que nos pide el director. Entonces, responder a todos. Aquí está el documento. Pero eso con eso así, no, mejor así. Te les quito esto de acá. Esto es tan raro. Mm. Bueno. Y les voy a poner también el registro de asistencia, que sería el link que me aparece por acá. Repositorio, formulario de asistencia este. Copiar. Terra con link, hombre. A ver, ¿dónde es que lo tengo yo? Lo tengo acá. Compartir. Listo, ahí se los envié. Por favor, revisen si ya lo recibieron en el correo. ¿Sí lo recibieron? Sí, profe, ya me llegó, estoy llenando la asistencia. Ah, Entonces perfecto. acá me dice, seleccione el centro en el cual está matriculado. Me aparece Medellín, Dos Quebradas, entonces pongo Medellín, porque ya puse el otro Occidente, SEAD Occidente. Ah, sí, Medellín. O pues el que estés, o Dos Quebradas, el que estés. No, yo estoy inscrita en Medellín, sino que el B-Learning me aparece de Dos Quebradas. Ah, entonces ponga Medellín. Listo, profe, muchas gracias. Profe, ¿usted la mandó al interno? Sí, al de la UNAD. A mí no me llegó. ¿No le ha llegado? ¿Cuál es su No, solo correo? tengo un mensaje del 16 de noviembre. ¿Cuál es su correo? Ojo, a mí tampoco me ha llegado. LD G punto arroba, bueno, de ahí. Ve. Ustedes me pueden escribir a mí por la videollamada, como si fueran a escribir un mensajito a mí. Intenten escribirme algo ahí en el A mí chat. no me aparece el chat. Nada, nada. No, a mí no me Profe, el aparece el chat no chat. se deja activar, a mí Pero tampoco. ¿qué es eso tan raro que no se pueda activar? Bueno,
Entonces, deme su correo personal, yo se lo envío al personal. Gustavo de Jesús. Es por el chat del Zoom. Estamos en Teams, sí. Pero no, si quiere... Porque no, tampoco me da. Yo sí, mira, a mí sí me abre el chat, pero no me da para escribir más nada. Porque mire, yo se lo acabo de enviar a un correo que me aparece a mí que es gdsosa0@unasvirtual.edu.co. Ahí está, ese está bien, pero hasta ahora no ha llegado nada. Yo estoy aquí en este momento en el correo. Dele F5 para refrescar. F5. Sí. El mío es ldmunozg@unapvirtual. Ah, bueno, se lo voy a reenviar porque aquí ese sí no me aparece acá. LD Munoz. LD Munoz @unasvirtual. Le falta la G, ldmunozg. Listo. ldmunozg@unasvirtual.edu.co. LD-G. Listo, ahí se lo acaba de enviar, a ver si de pronto ya le llega. Bueno, ¿sí le llegó? Hasta el momento a mí no. Bueno, entonces vamos, de todas formas vamos avanzando y si de Sí, pronto en el ratico les va llegando, ¿listo? sí, profe. Bueno, entonces la idea de esta actividad es que el director nos dice que entremos a una zona en el centro de Bogotá, que es donde está una de las sedes de la UNAD. Ahí la idea es identificar por medio de un recorrido virtual cuáles son algunas problemáticas ambientales locales. Listo. Yo aquí ya entré al sitio. Miren, este sería como el sitio que aparece en la guía, ¿cierto? Y por medio de esta herramienta, ustedes la conocen, se llama Google Earth. ¿De pronto han jugado con esto? No. Sí, para Eh, ubicarnos. sí, eso ahí Profe, sirve yo mucho. no. No. Ah, miren, es una Ahí me van herramienta. guiando, yo les voy siguiendo las indicaciones. Ah, ya. O sea, hay una Sí, herramienta que uno busca por Google. Si uno busca aquí en Google, pone Google Earth, se escribe así, Sí. Google Earth, y ahí le aparece una aplicación. Esa aplicación lo que le permite a uno es hacer como un recorrido virtual por cualquier parte del mundo prácticamente. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es identificar problemáticas ambientales que estén presentes en la ciudad, pues en esta parte de la ciudad de Bogotá, en el centro. Entonces, ¿qué tipo de aspectos ambientales e impactos ambientales pueden ustedes identificar acá? Por ejemplo, en esta vista. basura, hay como una bolsita de basura en Eso. la acera. Sí, aquí hay tirada como una basura, entonces tomémosle como un pantallazo a esto. Windows Shift.
y lo ponemos en la tablita que yo les envié. Yo les envié acá. Si ¿ya pudieron entrar acá o tampoco? Ah, esto no les ha llegado, ¿cierto que no? No, Bueno, es que esperar porque pues yo ya se los envié ahí, pero pues no les llega. Entonces la idea es que vamos a ir como identificando algunas de las problemáticas ambientales que se van evidenciando pues ahí en la ciudad de Bogotá. Entonces esta sería, digamos que la primera, que ¿cómo la vamos a denominar? Tipo de contaminación. ¿Qué tipo de contaminación sería esa? Por residuos sólidos, ¿cierto? Hagamos la primera, contaminación por mala disposición de residuos sólidos. ¿Y por qué podemos decir que es mala disposición? Porque es que los porque no residuos no se están, deben tirar. ¿Perdón? porque no están depositados en el lugar que debe de ser. Exacto, ¿cierto? Un residuo no se puede disponer así tirado en la basura, en el piso, perdón, sino que la empresa prestadora de servicios públicos debe disponer de unos recipientes donde se dispongan los mismos, que eso va a facilitar después la recolección de ese material. ¿Cuál es la fuente de generación de ese residuo? ¿Ustedes qué creen? Los hogares, las zonas comerciales, los restaurantes. O podemos poner, en este caso, lo más probable es que sean los peatones, ¿cierto? Que pasó alguien ahí y dejó eso, o como usted dice, puede ser una persona que viva por ahí cerca o algo. Entonces pongámosle peatones o habitantes de la zona. ¿Qué tipo de contaminante puede ser ese? ¿Cómo lo podríamos clasificar? Tipo de contaminante puede generar lixiviados, estos líquidos que suelta la basura que son contaminantes y deben de tener un debido manejo y tratamiento antes de Sí. esto profe, ¿cómo se dice? En los basureros, no, eso tiene un nombre. En los rellenos sanitarios. Eso, profe, sí, señor, esa es la palabra. Muchas gracias por la aclaración. Que recuerden que uno puede llamar a un sitio de disposición de residuos un relleno sanitario cuando está desarrollado técnicamente, ¿cierto? Que ustedes cuando vayan a ver el curso de residuos van a ver que eso se le tiene que poner unas membranas que se llaman unas geomembranas, que son como unos plásticos de alta densidad en el fondo. Y después de que está eso, encima ya se empiezan a poner los residuos sólidos, se tienen que construir unos canales para la recolección de los lixiviados, unas chimeneas para la recolección de los gases, ¿cierto? O sea, cuando el sitio de disposición tiene todas esas técnicas, lo llamamos relleno sanitario. Pero si es simplemente que la gente lleva los residuos y los deja tirados ahí en una montaña o en un sitio, en un vaso, eso sería lo que se llamaría un botadero a cielo abierto, ¿cierto? Que desafortunadamente todavía hay muchos municipios que utilizan eso, pero la norma, la legislación prohíbe ese tipo de disposición final porque genera muchos efectos negativos, ¿cierto? Porque ¿cuáles son los contaminantes que salen de los residuos? Pues uno son los residuos sólidos como tal, ¿cierto? El hecho de nosotros poner ahí los residuos sólidos, ese es un contaminante en sí mismo. Pero con la degradación de esos residuos se producen lixiviados, ¿cierto? Esos lixiviados son el producto de la descomposición de la materia orgánica de los residuos y que tienen unas características químicas muy contaminantes, que pueden destruir, por ejemplo, la vida acuática, ¿cierto? Que pueden deteriorar la calidad de los suelos y demás. Entonces, ¿qué efectos tiene esa contaminación que vemos ahí en la fotico? ¿Ustedes qué efecto le pondrían a eso? Concentración de compuestos tóxicos en los suelos. Sí, aunque en este caso vemos que está, pero sí, porque miren que ese suelo no es completamente impermeable, ¿cierto? Miren que son adoquines. O sea, cuando eso llueva, va a haber parte de esa contaminación que va a infiltrarse por el suelo y va a contaminar el suelo, ¿cierto? Entonces podemos poner aquí
contaminación de suelos, de ¿cierto? suelo. ¿Qué otro tipo de efecto tiene esa contaminación que vemos ahí? Por Pérdida de ejemplo, fertilidad también del pero suelo. eso, contaminación de suelos, o pongámosle contaminación y pérdida de fertilidad. Ujú. ¿Cierto? Contaminación de aguas subterráneas, si de pronto hay agua por ahí. Exacto, ¿cierto? Como por ejemplo contaminación de acuíferos, que son las aguas subterráneas. Y otra, Puede ser profe sedimento, si eso lo arrastra una corriente o llega a algún afluente o río o entonces quebrada. podemos decir que puede ser obstrucción de las redes de De agua lluvia. desagües. Eso, las redes de agua lluvia, ¿cierto? ¿Qué otro efecto de la contaminación podemos prever por esa mala práctica? Otra podría ser, por ejemplo, deterioro del paisaje urbano, ¿cierto? O sea, nadie quiere Sí. vivir en un sitio donde las basuras Estaba estén por ahí pensando en tiradas. eso. Eso. Porque recuerden que hay algo que se denomina servicios ecosistémicos, que son como las cosas que nosotros podemos tomar del medio ambiente. Algunos de ellos son, por ejemplo, las frutas, ¿cierto? El agua, la madera y cosas así que sacamos del ambiente natural. Pero hay otros servicios ecosistémicos como, por ejemplo, el paisaje, ¿cierto? Y miren que eso sí tiene un valor. O sea, ustedes miran las casas más lujosas de una ciudad y son las que tienen las vistas a los paisajes más bonitos. ¿Cierto? O sea, eso es un servicio que nos entrega también el medio ambiente y que no necesariamente es algo que vamos a consumir, o ¿cierto? Sino que es algo que también podemos utilizar simplemente por observarlo y que nos hace incluso aumentar el valor de una propiedad. Entonces, deterioro del paisaje urbano, ¿cierto? ¿Y qué podríamos hacer nosotros dentro de lo que estamos estudiando para evitar eso, para que se evite esa contaminación? ¿Qué tipos de estrategias podríamos implementar para que eso no suceda? Pues, yo siempre estoy convencido, o sea, eso es difícil, da brega, pero yo soy un convencido que es la concientización, o sea, es estar uno, como se dice popularmente, machacando sobre lo mismo, porque para poder convencer, porque es que de nada sirve colocar yo canecas mientras la gente no tenga conciencia que eso es deposito ahí en la caneca, y para eso es la caneca, no es como que la gente vaya teniendo conciencia, no, sí, lo tengo que hacer, lo debo de hacer. O sea, yo Correcto. soy convencido de eso, porque es que creo que es que de nada sirve que trajimos este viaje de caneca y vamos, no, eso no, como que no surte efecto. No, es que exactamente. Recuerden que el tema de la sostenibilidad ambiental no es solamente un tema de técnica, ¿cierto? No es solamente que yo vaya a construir canecas, que construya rellenos sanitarios, que construya, qué sé yo, paneles solares y todo este tema Sí, de tecnología, sino que la sostenibilidad también tiene una componente social, ¿cierto? De nada sirve que yo tenga la planta de tratamiento de aguas residuales más eficiente ni nada, si la gente sigue haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, siempre hay que trabajar desde esos tres aspectos, desde un aspecto económico, obviamente, desde un aspecto ecológico y desde un aspecto social. Esto. Entonces, podemos decir, ese aporte me parece muy válido y lo podemos como resumir en temas de educación ambiental, ¿cierto? Para enseñarle a la gente las consecuencias que este tipo de acciones tienen. sí. ¿Qué otra cosa podemos hacer para mejorar que esto no suceda? Aquí hay algo que va muy ligado a la educación ambiental y es que es la ley que viene siendo los comparendos ambientales. De nada sirve hacer educación ambiental si la norma no se está aplicando, porque es que la gente es de que no, lo que digo acá, si a la gente no se le toca el bolsillo, la verdad, a nosotros no nos van a valer que vamos a hacer a la visita a la casa, que se le enseñará al niño, que se le enseñará a la persona adulta, porque la mayoría de estos comportamientos no son de los niños, son de las personas adultas. Entonces, la normatividad, los entes que hacen cumplir esto también tienen que estar como haciendo la educación, porque no solamente tiene que ser la empresa, no solamente tiene que ser la administración, sino que también tienen que ser ellos. Correcto. Muy bien, sí. Y ustedes como profesionales del medio ambiente
probablemente algunos de sus compañeros con los que van a estudiar durante la carrera van a trabajar desde ese lado. O sea, a ustedes es probable que cuando salgan empiecen a trabajar en una empresa y el compañero de la universidad va a ser la autoridad ambiental que va a venir a imponerles a ustedes o comparendos o acompañarlos pues en un proceso de licenciamiento ambiental, ¿cierto? Entonces, esa normativa ambiental ya tienen que empezar a analizarla no solamente como el usuario, sino que también como los posibles autores de las normas que van a salir al futuro, ¿listo? Entonces, cuando lean una norma, siempre tenganlo presente, o sea, esta norma que estoy leyendo, por ejemplo, puede servir para la protección de los ríos, ¿cierto? Pero ¿qué harían ustedes para mejorar dicha norma, ¿cierto? Siempre tener esa visión ahí proactiva. ¿Qué otro aporte podrían hacer como futuros profesionales ambientales? El reloj marcaba las 10:14 de la mañana de este lunes, cuando esta aeronave A ver qué se me Yo, ocurre ahí. yo les pongo una, por ejemplo, podrían diseñar microrrutas, el piloto trató ¿cierto? de De regresar los dos sistemas de recolección de residuos para que puedan ajustar las frecuencias y que los residuos no se acumulen tan rápidamente. pasajeros. Yo había pensado como estrategia para involucrar a toda una comunidad. Por ejemplo, siempre me ha ocurrido la idea de que no lo haga todo, por ejemplo, una administración municipal, sino coger, digamos, como por, ¿cómo le llama esto? Estos grupos, acciones comunales, Sí, sí. para ir, Montañas en para ir, comunal. y para ir comprometiendo a la comunidad. Bueno, ustedes se van a encargar de todo este sector, nosotros le financiamos económicamente lo que necesiten, pero ustedes se van a encargar de recoger las basuras, de todo esto, para que porque es que, o sea, uno recoge, el carro recoge la basura y al rato está por ahí todo tirado. Sí, O es los perros cierto. están regando las cosas. Entonces, no, involucremos a la sociedad directamente. En estos días, no sé si lo vieron en las noticias, hace por ahí unas 3 semanas salió un reportaje sobre un sitio en Bogotá, que pasó el camión de la basura y recogió un basurero que había en un punto crítico. ¿Listo? Los puntos críticos es donde acumula la gente la basura, porque sí, digamos que la gente como que adquiere una costumbre de poner la basura en una esquina y todo el mundo va y la echa allá, así no sea el punto adecuado, lo que sea, pero es la cuestión de la cultura de la gente. Entonces, salía el señor del transporte de residuos, recogía todo, se quedaron ahí varios trabajadores bastante tiempo recogiendo todo y a los 5 minutos ya estaba otra vez toda la gente llegando a tirar y tirar y tirar basura ahí. Entonces lo que usted dice es muy cierto, ¿cierto? Hay que mirar cómo lograr esa sostenibilidad desde la participación comunitaria, ¿cierto? Que la gente sienta propio esa zona, por ejemplo, de la ciudad, para que puedan gestionar mejor sus residuos. Entonces, listo, digamos que con digamos que ya tenemos como una buena información sobre esta problemática. Ahora vamos a ver otro punto acá en la ciudad. Entonces, si yo les muestro así, ¿qué tipo de impactos negativos podrían ver ahí? ¿Contaminación aérea o qué es eso? Atmosférica, Atmosférica. puede ser. ¿Y por quién? ¿Quién está haciendo esa contaminación? Ahí aparecen los carros, me imagino que las empresas también. Lo que pasa es que estoy a través del celular porque el computador no me dio para abrir el Google Earth. Ah, ya. Entonces, sí, correcto. O sea, ahí vemos que hay una contaminación, hay unos vehículos que están transportando, ¿cierto? Entonces podemos Sí. decir que eso es una fuente de contaminación atmosférica. ¿Qué tipos Ajá. de contaminantes a la atmósfera conocen ustedes al momento? Está la de carbón. Es el dióxido Está, de carbono, por ejemplo, ¿cierto? Que es un gas de efecto invernadero. sí, ¿Qué está ot- la de los químicos. Porque ¿La de empresas que cuál? trabajan, los químicos, porque las empresas de confección, por ejemplo, trabajan con eso, con los químicos. Bueno, lo digo por experiencia propia, porque yo trabajé en una fábrica, en una lavandería. Sí. Y por ejemplo, no soportaba el vapor que sacaba el bisulfito. El bisulfito es un químico también, inclusive con que trabajan la pasta de coca. Sí. Hola. Se cayó la llamada del hombre. Profe, Hola.
el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, el amoníaco, que son los causantes como de la acidificación del agua lluvia. Pues Eso, entonces, muy bien, dióxido de que, azufre, los óxidos de nitrógeno y el amoníaco. pongámosle así genérico, óxidos de azufre, óxidos de amoníaco, pues en este caso sería óxidos de nitrógeno, Óxidos de que nitrógeno y el amoníaco, que son sí, provenientes como de centrales, de grandes centrales térmicas, de estas que queman combustibles fósiles, que todo esto va pues a la atmósfera, lo de la contaminación, pues pero lo, recuerde que es en esto que estamos viendo acá, en este espacio de la ciudad, ¿cierto? Es como si estuviéramos haciendo una evaluación los ambiental de carros, esto que hay. las emisiones que emiten los carros, que ahí se Eso, ven varios vehículos. sí. Entonces hay un dióxido de carbono también, ¿cierto? Y hay uno que es el más peligroso de todos para la gente que vive en las ciudades o que vive cercano a estas grandes vías. Y es principalmente el material particulado. ¿Se han escuchado hablar de eso? No, profe. El material particulado, como dice el nombre, son pequeñas partículas sólidas que sale de la combustión de un motor. Esto. Ese material particulado tiene un tamaño tan pequeñito que puede entrar hasta los pulmones de las personas y generar problemas respiratorios agudos, principalmente a los niños y a los ancianos. Entonces, esa es incluso una de las principales causas de muerte en el mundo, que es la contaminación por material particulado, producto de la combustión de los vehículos. O sea, cuando uno vive cerca, por ejemplo, esta gente que vive aquí cerca de esta vía, que está muy congestionada, seguro que si ellos no trapean y no barren el piso durante un día, al otro día pasan con el dedo y van a ver ya los jeans, que nosotros llamamos jeans, ¿cierto? En las paredes, en los pisos. ¿Por qué? Porque esos motores están emitiendo ese material a la atmósfera. Entonces, no todo lo que sale del motor es gaseoso, sino que también hay una parte que está sólida y que puede generar graves problemas a la salud de las personas. ¿Cuál entonces sería la fuente de generación de esa contaminación atmosférica? Decimos que son los vehículos, ¿cierto? Los vehículos que pueden ser privados o públicos. ¿Cuáles son los efectos de esa contaminación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué efectos puede tener esa contaminación? Problemas respiratorios, eso también crea más problemas a las personas que sufren del corazón o tienen problemas cardíacos. Exacto, muy bien, sí. En los niños que tienen Eh, como más bajas las defensas, les da como más fuertes esas gripas. sí. Y en No solo y los en niños, sino también mayores adultos también. mayores. Sí. Digamos que son los que más sufren con la contaminación atmosférica, ¿cierto? Aunque todos, pues sí, eso sí podemos decir que son. Qué otro problema puede tener eso? Ya desde el punto de vista social. O sea, por ejemplo, afectación al valor de la tierra, ¿cierto? O sea, desvalorización de los predios. Sí, nadie quiere vivir cerca a un sitio de alta contaminación. ¿Y qué alternativas podrían ustedes proponer para evitar esa contaminación? ¿Ustedes qué pueden proponer para eso? Profe, en este caso, como el uso de la bicicleta, patineta o transporte que no, eh, transporte eléctrico que no genere emisiones. Eso, pongámosle de bajas emisiones o sin emisiones, como por ejemplo la bicicleta, ¿cierto? Bicicletas, patines, etcétera. ¿Qué otra cosa pueden ustedes proponer para reducir la contaminación atmosférica?
No, pero es que eso se da mucho, pero las empresas no lo cumplen, o sea, no lo hacen, porque hay sensores y todo como de humo, o sea, hay un tratamiento que dice que el humo se da uno cuenta cuando no hay contaminación porque el humo sale un poco claro, o sea, sale más clarito, pero ellos no le ponen Es- cuidado a eso. Entonces, decir que coloquen sensores para que se den cuenta, no lo cumplen, pero sería una de las estrategias. Exacto, que es algo que supuestamente se debe revisar en esa cosa de la revisión electromecánica, ¿cierto? Sí, Técnico-mecánica, que es cuando revisan cómo es el tema de la emisión del vehículo, que sabemos que desafortunadamente pues no es como muy eficiente. Porque no solamente es ese material particulado, sino que, por ejemplo, en las salidas de los gases se pueden poner catalizadores para que esos contaminantes, esos óxidos de azufre, por ejemplo, se conviertan en nitrógeno o en otras formas de gases menos tóxicos para el ambiente, ¿cierto? Y para las personas. Entonces, sí, digamos que esa sería una buena estrategia ahí. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Por Plantar ejemplo, árboles, ¿cuál? se puede plantar árboles, no se ve mucho pues en esa zona como vegetación. Sí, como sí, plantar árboles que nos ayuden a controlar el material particulado, Cercas vivas. capturar contaminantes atmosféricos en general. Eh, y otra que les voy a proponer es algo que se ve mucho en otros países y pues nosotros también, y es, por ejemplo, promover el transporte público, ¿cierto? O sea, no puede ser que todo el mundo sueñe con tener su propio carro y no solamente uno, sino dos o tres carros, porque entonces las vías se nos van a quedar siempre llenas de vehículos, ¿cierto? Es algo menos sostenible. Si uno ve otros países desarrollados en Europa y demás, uno ve que la mayoría de las personas se mueven en transporte público o en bicicleta, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Que las cantidades de emisiones que tienen al interior de las ciudades pues sea más bajito. Aunque, por ejemplo, uno lo que ve es que los buses son muy contaminantes, uno tiene que tener en cuenta que esa emisión que está teniendo el bus se debe dividir por el número de conductores. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un carrito en el que yo voy al trabajo, ese carro tiene una emisión que solamente está relacionada a mi transporte, mientras que el señor del bus puede que tenga una emisión más alta, pero es que está transportando a 30 personas. Entonces, si uno dividiera el total de la contaminación entre el número de personas que utilizan el servicio, uno ahí podría ver que pueden haber buses más eficientes que, por ejemplo, el transporte privado, ¿cierto? Entonces, también promover el transporte público, digamos, limpio, ¿cierto? O sea, con energías alternativas o pues como vehículos eléctricos o menos contaminantes, ¿cierto? Porque sabemos que no todos los combustibles son iguales, ni todos los motores son iguales. Bueno, ¿qué otro tipo de cosa podemos ver por acá? Hagamos una más y ya. Iremos por acá. Bueno, por ejemplo, aquí hay es que un autolavado. ¿Cierto? Un sitio para el lavado de vehículos. ¿Ustedes qué creen que puede generar eso? ¿Qué impactos negativos podría generar eso? ¿O qué Genera, profe, de lo que ya habíamos hablado, aguas residuales con contaminantes, jabón. Correcto, ¿cierto? Ahí ellos en ese proceso utilizan detergentes y esos detergentes contaminan los recursos hídricos. Generalmente una característica que tienen esos sitios de lavado de vehículos es que ellos no usan el agua por ejemplo, en el caso de nosotros de empresas públicas, ¿cierto? Empresas públicas de Medellín o en la empresa que sea equivalente pues en Bogotá, sino que ellos utilizan agua subterránea para que les sea más barato. Igualmente, el agua subterránea es más económica que el agua ya potable que producen las empresas potabilizadoras. Entonces, podemos decir que ahí tenemos un tipo de contaminación, digamos que por vertimientos, ¿cierto? ¿Qué tipos de contaminantes residuales?
podemos detectar ahí, por ejemplo, detergentes, ¿cierto? ¿Qué otras cosas podrían haber en esas aguas residuales? Es un Eso hace lavadero. ese ACPM que le echan para desengrasar. Esa Grasa. Combustibles, Combustible. grasas y aceites. ACPM. Sí, esos combustibles como por ejemplo ACPM, grasas y aceites. También Arena. eso, sólidos, ¿cierto? En aguas, cuando hablamos de la arena, nos referimos a eso como sólidos, ¿cierto? Que puede ser sólidos suspendidos totales, por ejemplo. ¿Qué otra cosa puede haber ahí? Por ejemplo, desinfectantes, ¿cierto? Quizás, que es menos probable, pero digamos que también. Entonces, todos esos son productos químicos que tienen impactos en el medio ambiente. ¿Cuál es la fuente de generación? Pues digamos que estas empresas de lavado de vehículos, ¿cierto? ¿Qué efectos tiene la contaminación por estos parámetros que vimos ahí? Efectos. Sí, ¿qué características? Daños en los ecosistemas acuáticos, porque toda esta agua siempre la vierten en algún afluente y eso corre y corre y hace su recorrido y llega hasta donde hay vida animal, vida acuática. Eso, entonces hay un deterioro de los ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Sería como el impacto ambiental de estos vertimientos. Obstrucción en las Eh, tuberías de... ¿Cómo se llama esa tubería? Por donde pasan Alcantarillados. las... Sí, Es que por deterioro. grasa, Ah, por sí, la grasa. obstrucción. Sí, muy bien eso. Sí, entonces puede haber obstrucción de alcantarillados. Tanto por la grasa y la arena que si se juntan, ya quedan como eh, difícil retirarla. y sólidos sedimentables. Listo, lo vamos a llamar así, sólidos sedimentables. Muy bien. ¿Y qué medidas pueden aportar ustedes para evitar ese tipo de contaminantes? Pues ese proceso, esa problemática ambiental. ¿Qué podemos proponer Lo ahí que para a veces se utiliza mucho como el lavado en seco. eso? Entonces, unos cambios de tecnología, ¿cierto? Sí, señor. Podemos proponer cambios de tecnologías para la producción limpia. Ujú. Eso ustedes van a ver durante la carrera que existe algo que se denomina producción más limpia, que es hacer cambios en los procesos de las empresas para evitar la generación del residuo, ¿cierto? Uno de los problemas es que muchas veces proponemos alternativas que son como al final del proceso, o sea, se van a seguir emitiendo contaminantes y nosotros simplemente hacemos como una limpieza al final. Pero también existe una estrategia de evitar que se genere el residuo desde el principio. Es decir, yo tengo un proceso que contamina mucho, yo puedo, por ejemplo, cambiar el proceso productivo para que deje de emitir residuos peligrosos, por ejemplo, ¿cierto? Cambiando las materias primas, cambiando los procesos químicos, o en este caso haciendo, por ejemplo, un lavado en seco, ¿cierto? Aquí, lavado en seco. ¿Qué otra cosa se podría proponer ahí? Por ejemplo, yo les propongo que hagamos, por ejemplo, una planta de reciclaje de agua, ¿cierto? O sea, de reuso. Que se haga el lavado de los vehículos, que se trate el agua y que se pueda recircular para poder volver a lavar, bien sea o un vehículo o partes del vehículo donde no se necesite una calidad del agua tan alta, ¿cierto? ¿Qué otra cosa También, podríamos hacer? Por también hay ejemplo, unos detergentes que son más biodegradables. exactamente. Entonces, utilizar detergentes biodegradables. Ustedes van a ver eso cuando estudien química. Van a ver que existen unos detergentes que se llaman de cadena lineal.
mientras que otros que tienen los que se denomina como cadenas ramificadas. Entonces, cuando uno ve una molécula química y tiene muchas ramas, generalmente son contaminantes mucho más, digamos, peligrosos, porque son persistentes en el ambiente, las bacterias no son capaces de degradarlo y por lo tanto se pueden acumular en los seres vivos y generar luego problemas como cáncer o diferentes pues, aspectos negativos en el ambiente y en las personas. Listo. ¿Qué otra estrategia podemos utilizar acá? Por ejemplo, ¿qué les parece si usamos captación de aguas lluvias? ¿Cierto? Para evitar agotar el agua de los recursos acuíferos. Y Sí, poder... profe, bien. Pues también estaría buena. Lo mismo que reciclar el agua, el agua residual, porque hasta cierto Exacto. punto se puede utilizar para regar o lavar vehículos. Exacto. No necesariamente para lavar el vehículo, puede ser, por ejemplo, para regar jardines, para vaciar inodoros, para cualquier otro tipo de uso, o para lavar, qué sé yo, un motor, que no necesitamos agua completamente pura, sino un agua buena, ¿cierto? Pero que se podría utilizar para eso. Lo mismo sucede en las industrias. Es decir, yo tengo, por ejemplo, yo, por ejemplo, trabajé en la empresa de Sofasa aquí en Medellín, en Renault. Y nosotros ahí implementamos un proyecto de coger una parte de las aguas residuales, hacerle un tratamiento avanzado y luego devolverlo hacia los estados donde se hace el desengrase de las piezas metálicas. Que ese desengrase no necesita un agua tan pura y por lo tanto podemos hacer una recirculación de agua ahí, ¿cierto? Entonces, ese tipo de estrategias, ese tipo de pensamientos, no solamente en el final del proceso, sino también en cambiar adentro, es algo que ustedes tienen que ir desarrollando durante los estudios como profesionales del área ambiental. ¿Listo? Entonces, acá, digamos que con esto ya vemos más o menos cómo es que se debe hacer el análisis de una problemática ambiental, ¿cierto? Donde vemos que existe unas fuentes de generación, unos contaminantes, unos tipos de contaminación que serían los aspectos ambientales y los efectos que eso puede tener, que serían los impactos ambientales, ¿cierto? Que no solamente hay impactos sobre el ambiente, sino que también tenemos que tener en cuenta que hay unos impactos sobre las personas, ¿cierto? Entonces, siempre recordar que ese tema de ambiental, la palabra ambiental no es solamente hacer referencia a lo ecológico, a lo natural, sino también a lo social. Por eso mire que muchos de los aportes que estamos hablando aquí es participación comunitaria, ¿cierto? Normativa ambiental, todos son cosas que son relacionadas al aspecto social de las áreas ambientales. Esto, entonces, ¿cómo les parece ese ejercicio? Muy bueno, profe, porque adquirimos nuevos conocimientos que nos pueden Bueno, servir para más adelante desarrollar con mayor facilidad las actividades. perfecto. Bueno, y aquí al final ya lo que necesito es que hagamos una revisión de la huella ecológica. ¿Listo? Que sería como la última actividad para el día de hoy. ¿Ya les llegó el correo o no? No, profe, yo le acabo de escribir a su correo que dice Juan F. Gómez. Le escribí de mi Sí, personal porque no no te me llegó. quiso. No, A ver, sí, Daniela Muñoz Daniela. aquí. Perfecto. Sí, Eh, traté de hacerlo desde el interno de la también universidad. y tampoco me aparece usted. Ve, qué raro, ¿será Entonces, que hay problemas en estos momentos? sí, porque usted no me Parece que sí. aparece y no me permitía. Parece que sí. Bueno, vamos a ver. Entonces yo les voy a mandar otra vez por ese correo. Te voy a responder ahí con esa información. Listo. Ujú. Y les voy a poner también este otro enlace para hacer el cálculo de la huella ecológica. Entonces acá aparece esto. Va a ser copy link. Pues papá, eso. Huella ecológica. Bueno, ahí te lo envié. Me dice si te llega. Y Gustavo,
Si quiere, escríbame al correo y yo le respondo ahí mismo para que le tenga. Mándenme un correíto a juanf.gomez@unad.edu.co. A Sí, porque no me da, juanf.gomez. no me, no me da para llenar la asistencia ni nada en estos momentos, no puedo, no me da. Por eso, si usted me escribe a mí, escríbame de su correo personal y yo ahí mismo se lo Sí, mando para que tenga el acceso y ahí tenga toda la información. Listo. a Luis F. me dijo. Juan F. Como Juan Juan, Fernando. sí, juanf.gomez ajá. @unad.edu.co. Daniela, Y ¿ya le la llegó? lista. Sí, Perfecto. Bueno, y Lady. Lady tiene acceso a todo, ¿no? Sí, profe, yo ya llené la asistencia pero no me ha llegado el otro correo, me llegó el de las 6:45. Ah, bueno, entonces le voy a volver a mandar un correo con el de la huella ecológica, que es lo que nos queda pendiente ahí. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Entonces, Lady Johanna. Ah, pero es que no sé cuál es. Profe, es ese que acabo de mostrar ahí al ladito, LY, Guerra González, Ah, son listo. así Este, de... Leye Guerra. ese naranjadito, sí, profe. Ok. Pongo entonces Medellín y listo. Sí. Listo, ahí te envié el link de la huella ecológica. Entonces, lo que necesito es que por favor empiecen a diligenciar eso. O sea, en ese link que yo les envié, eso es una herramienta de contabilidad ambiental. Listo, se llama contabilidad ambiental. Ustedes van a ver unos cursos durante la carrera donde van a aprender herramientas como esta, como una cosa que se llama análisis de ciclo de vida. Y esto nos ayuda a cuantificar, porque mire que en esa tablita que acabamos de hacer, decimos que, bueno, hay contaminación de tal, pero no hemos dado números, ¿cierto? Y nosotros dentro de las ciencias ambientales necesitamos números también. Entonces acá vamos a aprender a calcular algunos de esos números que nos pueden servir ahí. Entonces en la parte de arriba aparece español. ¿Sí la ven? Y vamos a empezar como a diligenciar la huella ecológica. Entonces, ¿con qué frecuencia? Nos hacen varias preguntas sobre el estilo de vida. Profe, es que me aparecen acá inglés, alemán, pero no veo el español. Sí, ahí está la banderita de España. Mm, Dame un segundito y verás, ya te muestro. Mira, aquí donde dice el segundo, aparece alemán, la bandera, el segundo hacia abajo es español. y a mí me muestra el segundo hacia abajo, inglés, el tercero, Sí, francés. pero ¿será que ya lo tienes en español? A ver. Listo, ya lo envié. Sí, ya. Ah, bueno. Entonces, aquí tenemos que ir diligenciando de acuerdo a nuestro estilo de vida, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, que les gusta comer carne, otros que son vegetarianos, otros que no comen carne de res, sino que comen pescado. Entonces, todo ese tipo de decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, en última resultan en que vamos a tener un mayor o menor impacto ambiental. Listo. Entonces, resuelvan esas preguntas que ustedes van pasando ahí. Cuando resuelvan la pregunta, para resolver la pregunta, cogen esa bolita y la ponen hacia el lado, ¿cierto? Si, por ejemplo, aquí, ¿con qué frecuencia comes productos pecuarios? Entonces, carne roja, cerdo, pollo, pescado, huevos o lácteos. Entonces, uno puede poner o nunca para un vegano o muy frecuente si es que come diariamente de ese tipo de productos, ¿cierto? Generalmente nosotros en Colombia somos más bien carnívoros, pero pues Yo también partí como hay, ambientalista y sí, nosotros sí, yo también, yo la verdad soy enamorado de la carne, pues, pero sí, ay, tenemos ya que me buscar la forma de reducir nuestras emisiones con eso. Entonces, bueno, cuando ya lo ponemos,
Vamos a la segunda pregunta. Entonces, ¿cuántos de los alimentos que comes son no procesados, no envasados o cultivados localmente? ¿Cierto? De pronto, si ustedes compran en el mercado, qué sé yo, en la plaza, donde ya hay menos procesos de manufactura. Ustedes saben que si uno va a una tienda como El Éxito, le venden a uno una mandarina en una bandeja de icopor con plástico y no hay qué. Y eso pues tiene unos impactos negativos sobre el ambiente, ¿cierto? Pero generalmente las personas que vivimos en Medellín, pues vamos la mayoría de las veces es a esos sitios. Entonces, eso hace que las personas de las ciudades tengan unos niveles de contaminación más altos. A no ser que uno vaya pues a la plaza de mercado y compre las cosas directamente. Entonces, ¿cuánto de los alimentos que consume vienen procesados o si son cultivados localmente? Yo lo voy a dejar más o menos como por aquí. Digamos que yo a veces compro frutas y cosas que no son procesadas y por lo tanto lo dejaré en este punto. Sin embargo, la gran mayoría de cosas, pues si vienen enlatadas o en plásticos, que la pasta, que no sé qué, entonces lo podemos dejar acá. Ustedes van resolviendo ahí de acuerdo a sus estilos de vida. Entonces, ¿qué tipo de vivienda viven ustedes? ¿Será que viven en una casa sin agua corriente o con agua corriente? ¿O si viven en un apartamento en un edificio de varios pisos o dúplex o un condominio de lujo? Yo, por ejemplo, vivo en un apartamento de varios pisos. Entonces lo pongo acá. ¿Con qué material está construida la casa? Entonces, si la construimos en adobe o en ladrillo cemento o con acero o madera, ¿cierto? Paja, escogen como la que más se ajuste a la vivienda de cada uno. ¿Y cuántas personas viven en el hogar? Si vivimos solos o vivimos con la familia. Entonces, yo, por ejemplo, vivo pues con mi esposa y con mi hijo. ¿Y cuál es el tamaño de la casa? Entonces, mi casa mide por ahí, sí, ponle 80 metros. Ya depende pues de cada uno. ¿Tiene electricidad en la casa? No, sí. ¿Qué tan eficiente es en el consumo de energía? Lo dejar ahí como promedio, ¿cierto? Nosotros todavía, aunque bueno, de pronto sí, porque por acá tengo, bueno, es un poco, ¿cierto? Un poquito por encima del promedio, pero no mucho. Después, ¿qué porcentaje viene de fuerza de energías renovables? Pues nosotros en Colombia tenemos la fortuna de que tenemos unas fuentes principalmente hidráulicas, ¿cierto? La energía hidráulica se considera todavía renovable, aunque tiene impactos negativos, no es tan contaminante como por ejemplo la energía que se obtiene a partir del carbono, ¿cierto? Entonces podemos ponerle un valor ahí altico. Profe, Hola. disculpe que se me va a apagar esto y no tengo cargador, no me funciona bien y como le dije, el computador no me está agarrando bien el internet, lo tengo muy débil. Tranquilo, yo le voy a mandar el Yo link le para que escribo. lo haga. Listo. Listo, profe, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Bueno, entonces, comparado con tus vecinos, ¿cuánta basura generas? ¿Mucho menos o mucho más o qué? Yo Muchísimo lo... menos. Sí. Ah, está muy Uf, bien. Yo creo que yo genero no tan menos, yo creo que más o menos igual. Listo. ¿Y qué tan lejos viajas en automóvil? O sea, pero este es un vehículo que sea propio. No sé si viajan en un carro propio o si tienen moto, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no tengo carro ni moto, entonces yo pongo aquí cero. Yo siempre cero también. yo me muevo es en transporte público. Entonces bueno, que si cuando van en el carro propio, que si recogen personas en el camino. Nosotros no, generalmente no hacemos eso. Y esta ya es el transporte público, ¿cierto? ¿Cuántos kilómetros viajan a la semana en transporte público? Yo le calculo que pues yo me puedo viajar más o menos unos 50 kilómetros a la semana, creo yo, para ir a la UNAD o pues a los sitios donde trabajo, ¿cierto? Más o menos así. Yo ¿Y en sí. avión, cuánto viajas en avión por año? Pues antes yo viajaba un poquito más, pero ahora ya pues no tengo planes de viajar este año. Listo. Entonces lo dejo en 0 horas de viaje por avión. Y ahí ya me da el total.
Entonces, miren, de acuerdo con eso y el estilo de vida que yo tengo, yo estoy consumiendo aproximadamente 3.6 tierras. O sea, si todas las personas del planeta consumieran al mismo nivel que yo consumo, necesitaríamos casi 4 planetas para poder mantener ese nivel de vida, ¿cierto? Eso lo que está diciendo es que la insostenibilidad de la forma como estoy viviendo es muy alta, ¿cierto? No, la ideal es que fuera una tierra, pero debido a que estamos en una cultura de consumismo, pues eso se nos está subiendo hasta niveles demasiado altos. ¿Ustedes cuánto les dio? Su día del sobregiro de la tierra personal es gracias y te necesitamos. ¿Cuánto te dio? 0 tierras. ¿Cero? Sí. No, ahí dice, a ver, en la parte de arriba dice, tu día de sobregiro personal es el 10 de abril, ¿cierto? En el caso A mío es mí el me 10 de salió abril. gracias y te necesitamos. Y ya, Vea, más de 2 millones de personas utilizan la calculadora de huella ecológica cada año y ese número va en aumento, mantiene la calculadora, ta, ta, ta. mira, ¿y por qué? 0 tierras. Voy a retroceder a ver qué me... A Esto ver, que a mí también me detalles. parece bienvenido y te necesitamos. Y no le sale el numerito del número de Cuadro tierras. amarillo. Número de tierras, 0 tierras, 4 tierras, me aparece 4 planeticas ahí. 4. Ah, sí, ve, usted es más insostenible que yo. Consume más tierras que yo. Entonces, este tipo de herramientas lo que nos sirve es para evaluar cómo es nuestro nivel de vida, ¿cierto? A Entonces, ver, miren, si nosotros que somos del área ambiental estamos consumiendo 4 tierras, alrededor de esa que 4 me tierras. 3. Mire, hay países como por ejemplo Estados Unidos donde la gente tiene un nivel de consumo tan alto que ellos necesitarían 5 planetas para poder mantener ese nivel de vida que ellos tienen, ¿cierto? Eso que es lo que nos está diciendo es la insostenibilidad del planeta. Estamos consumiendo demasiada energía, demasiados recursos y estamos agotando la sostenibilidad pues, de este sistema ecológico. Es decir, el planeta es capaz de ofrecernos unos servicios ambientales que es la capacidad de un planeta, pero nosotros estamos degradando cada vez más y más rápido y por lo tanto el planeta no es capaz de recuperarse. Listo. Si uno entra en las otras tablitas que aparece arriba, le dice qué es en lo que está generando más problemas. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucho problema por la comida, porque como nosotros somos tan carnívoros, eso genera mucha contaminación atmosférica. Eso hace que nuestra huella de carbono sea demasiado alta. Esto, nuestra huella ecológica. Mientras que en los otros recursos, miren que estamos bien. Por ejemplo, yo en el tema de viviendas sería media tierra, ¿cierto? Movilidad 0.3, en bienes y servicios 1.3, 1.2. O sea, en estos aspectos estamos bien. Pero si yo quisiera ser más saludable, más sostenible, tendría que mejorar los patrones de consumo de comida. Mire, solo por comida nos estamos gastando casi 3 planetas. ¿Cierto? Entonces miren que esta es una herramienta que es muy útil para nosotros poder explorar cuáles son las alternativas que tenemos que evaluar para mejorar la sostenibilidad de nosotros. ¿Ustedes cómo les dio? Profe, a mí me dio en comida, me dio media tierra. Media tierra. Ah, Media. vean, le dio bien. ¿Y no consume casi carne o qué? Sí, profe, muy carnívoros, 4 Bien. en la casa. Ah, pues En madre. rojo, Entonces, en rojo sí, está sí. media tierra. Y es la Ah, que está ya. más alta, la columna más Eso. alta. Sí, eso, la de la comida. En la movilidad, pues 0 porque yo no trabajo, entonces me la paso acá en la casa, en lo del hogar y estudiando. Ajá, sí. Entonces miren que, por ejemplo, cosas como lo que ha sucedido con la pandemia, que ya mucha gente trabaja desde la casa, eso también tiene un beneficio ambiental, porque ya la gente deja de consumir menos combustibles para poder movilizarse en la ciudad, ¿cierto? Entonces, eso es como la invitación también de este tipo de herramientas, que tenemos que analizar los temas ambientales desde todo el ciclo del proceso. O sea, si nosotros
Cada que tomamos una decisión de qué comemos, de cómo nos transportamos, eso genera unos impactos ambientales que pueden aumentar o disminuir de acuerdo con con ese comportamiento. ¿Listo? Y ahí pues aparece también otras cosas, como por ejemplo, ¿cuáles son nuestros resultados? En el caso mío fue de 3.6, ¿cierto? Pero ¿cuál es la característica de Colombia? Vea, como Colombia tiene tantos recursos naturales, nosotros podríamos consumir hasta 3.4 planetas. O sea, la capacidad que tiene Colombia es tan rica que si nos comparamos contra el promedio del mundo, somos 3.4 veces más productores de servicios ambientales que el resto del planeta. Por eso es que para nosotros ser más sostenibles, entre comillas, sería un poquito más fácil si nos comparáramos solamente con Colombia. Pero si vemos países como por ejemplo Alemania, Alemania necesitaría aproximadamente 3.2 planetas para poder sostenerse en su ritmo de vida, porque el planeta de ellos, pues, perdón, el país de ellos tiene una capacidad por persona muy bajita. El de Colombia era 3.2, mientras que el de Alemania es 1.5, ¿cierto? O sea, para un alemán ser sostenible, necesariamente tiene que hacer inversiones o cuestiones mucho más costosas que para nosotros en Colombia, porque nuestros recursos naturales son más abundantes. ¿Listo? 6.4. Bueno, entonces con eso terminamos como la guía de actividades. Quisiera preguntarles, pues ya diligenciaron entonces la asistencia. Ustedes dos sí pudieron hacerlo, ¿cierto? Sí, Sí, ya. señor. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció la actividad de hoy? Súper. Profe, muy dinámica, muy buena porque no es de lo mismo, sino que hacemos diferentes actividades, entonces aprendemos más y se pasa como el tiempo más rápido. Eso, yo les agradezco pues que estuvieron muy activas el día de hoy participando y esperemos a ver que en la próxima reunión tengamos pues como más facilidad ahí con el aplicativo, porque pues se nos enredó un poquito con el chat. Pero ya les voy a mandar entonces, ustedes ya lo diligenciaron, entonces ya está bien. Entonces, bueno, Ujú. me despido. Listo, nos vemos entonces en la primera semana de diciembre. Yo les vuelvo a mandar la invitación para que estén Mañana es un pendientes. CIPAS o una web conferencia. Mañana, en el curso de introducción, ¿no? ¿En cuál curso? Sí. Pero eso Sí, ya lo profe, a tienen mí que también me llegó un CIPAS ¿sí? con la tutora del curso. Ya, sí, Evelyn. exacto. Sí, sí, entonces somos compañeras. Lo que pasa es que estás en Bogotá, entonces debe hacer el cambio de sede. No, sino que Mm, el caso es que, mire, dentro del curso hay varias estrategias. Hay, por ejemplo, web conference, hay CIPAS y hay B-Learning. Lo que estamos hoy es en el B-Learning. Listo. Pero pueden haber otras actividades que son con otros docentes. O sea, no tienen de que 4 cambiarse a ni nada. 5. Listo. Entonces, eso ya lo tienen que coordinar es con el otro profesor, con la profesora del campus. Listo. Ujú. Sí, señor. Profe, Bueno, muchas entonces, gracias. Que tenga muy buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, profe. igualmente. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chao.